Pero en ese momento la protagonista pregunta que qué pasó, o pregunta si lo logró, pero Abel dice que lo que pasó fue, suspira, porque al final fracasó, pensando Melmia, que si Wolfgang hubiera tenido éxito también habría ayudado a su situación, pero Abel dice, que incluso si hay dos personalidades solo hay una familia, y quien obtuvo el poder frente al árbol del mundo fue Wolfgang. Y el Wolfgang que no podía usar sus poderes como demonio ni siquiera podía escuchar las voces de sus seguidores, y durante aproximadamente 5 años continuó tomando posesión de la personalidad del cuerpo de Wolfgang, pero un día Wolfgang accidentalmente tomó posesión de su cuerpo nuevamente, y dio una orden a sus seguidores que estaban esperando ansiosamente, porque si Wolfgang aparece de nuevo, él nunca recuperará ese cuerpo, y si ese es el caso pidió que le mate. Y los sirvientes no tuvieron más remedio que seguir las órdenes de su amo, diciendo la protagonista que lo entiende mientras se ve algo decaída, mencionando que todos los sirvientes aman mucho a sus amos y eso debió haberle dolido mucho en el corazón, pensando la protagonista que es una historia triste, pero hubo una cosecha, porque una personalidad nacida más tarde puede expulsar a la personalidad original y apoderarse del cuerpo. Y se pregunta que cuál de los pájaros de dos caras gritará, pensando que todavía no conoce el árbol del mundo, preguntándose cuál será el ego más fuerte, y la protagonista le dice a su hermano Abel que ya sabe. Abel le pregunta que por qué, o que qué es eso, y la protagonista le pregunta a su hermano si el ala tiene seguidores. Abel se queda pensativo, pero dice que así es, aunque nunca ha oído hablar del plan del ala, y ante esto la protagonista piensa que si el ala no tuviera seguidores, cuando el poder de Sylvester se hace más fuerte no hay nadie que pueda detenerle, y eso les dará una mejor oportunidad de vencer a Ala. Pero en ese momento Abel dice que por cierto, porque su pelusa ha cambiado un poco, le pregunta si no, y la pequeña Mel le pregunta que qué dice, y Abel le dice a su hermanita que era así de grande, y le pregunta si no debería ser un poco más alta, porque eso es raro, pero la protagonista le pregunta que qué dice, porque ha crecido mucho. Le pregunta si no, y Abel le pide que oiga, y le pregunta si a eso le llama grande, o le pregunta si no es demasiado pequeña, y aquí Abel empieza a reír, porque sigue siendo una bola de pelusa, y la protagonista le grita que nada de tonterías ahora. Pero en ese momento tocan la puerta y llaman a su majestad la señorita, porque ha llegado una tarjeta para ellos dos de la familia Belcebú. Abel dice que adelante, mientras la protagonista pregunta que cómo que Belcebú, y toma la carta, misma que es para Sumeli. Esta carta inicia con un saludo, diciendo que en 3 días se celebrará en la mansión Belcebú un banquete para celebrar la sucesión del linaje familiar, y le gustaría invitarle a ese lugar. Esta carta le pregunta si va, diciendo lamentar no haber podido comunicarse con ella con frecuencia esos días debido a sus preparativos, pero tiene algo que quiere decirle. Cuando se encuentren, atentamente tú Urias, diciendo la protagonista que entonces Urias, mientras ella se ve bastante extraña, y grita, preguntando si Urias se convirtió en el cabeza de la familia, y sigue alarmada, porque tiene que dar un regalo de felicitaciones. Pero Abel, quien se ve muy mal porque hace mucho ruido, pregunta que qué regalo, por qué se arrastraría por el suelo solo para agradecerle si le diera eso, pero la protagonista dice que aún así, porque convertirse en cabeza de familia es un gran logro, y pregunta si debería comprarle unos gemelos, o pregunta si es demasiado pequeño, diciendo que dado que Urias es un artista, pregunta si debería conseguir algunas pinturas famosas, y mientras Abel hace de notar su desprecio, diciendo que probablemente tenga un montón de eso en casa, así que pregunta que por qué se los dará, pero la protagonista dice que así es, y entonces debería darle algo más, ante lo que Abel sigue enojado, pero la protagonista empieza a sonreír, porque quiere comprar ropa nueva, y quiere llevar la cosa más bonita, y dice que también va a comprar un juego para Uria, pero la protagonista pide un momento, preguntándose que qué pasa si no le gusta la ropa que le regalará, porque si Uria le regala ropa, y ella se ve sumamente fascinada, porque eso suena tan bien, y detrás Abel se ve sumamente mal, mientras Melmia piensa que entonces, porque a Urias también le gustaría. Pregunta si no es verdad, y en ese momento alguien dice hola, mientras que Abel dice que vaya, preguntando que qué demonios hizo ese cachorro de zorro para expulsar al cabeza vivo de la familia. Abel habla con su familiar, porque está claro que debieron haber hecho algo turbio y sucio,
pidiendo que le diga eso a Mel, preguntándole si de acuerdo, pero el tigre le pide que no le diga nada, porque la niña se lastimará. Pero Abel dice que de todas formas, pregunta que qué tiene de bueno ese tipo, y esto mientras la protagonista está muy feliz. Pasando nosotros a otro sitio, donde vemos a Baron y al duque, mismo que dice que lo entiende, y entonces la cabeza de Sapnak pregunta si dijo algo así, y también dice creer que es mejor no decírselo a Cayan. Y esto mientras Baron sigue llorando, diciendo el duque que cuando Cayan se entere de la profecía seguramente se despedirá del rey y soportará la profecía solo, y él es un tipo tan fuerte. Pero sería una muerte dolorosa y solitaria, diciendo el duque que él tampoco quiere eso para el hombre de hierro, pero él la dice, que Baron pregunta si hay alguna forma de que Cayan no muera, y el duque dice que sí, hay un camino, y Baron pregunta que cuál es el precio, diciendo el duque que es la vida, y es una antigua brujería prohibida, intercambiando una vida que morirá por 6.666 vidas con muchos días por vivir, y es verdaderamente un método diabólico, y era un método tan peligroso que permaneció oculto durante mucho tiempo, pero no lo olvidó, y si estalla una guerra se perderán innumerables vidas, y si fuera él fácilmente podría quitar 6.666 vidas, destruir la ley de la casualidad y hacer que las consecuencias vuelvan a él, y así Cayan sobrevivirá, y éste le pide a Baron que no se preocupe, porque tienen una solución. Pasando nosotros a otro sitio, exactamente donde vemos a Sylvester dormir, este abre sus ojos y piensa que es el sonido de los pasos del maestro, y efectivamente aquí llega la protagonista y llama a Silver. Y muy feliz esta le pide que salgan un rato, y ante esto Sylvester se pregunta si es una excursión con la maestra, pero la protagonista dice que Urias se convirtió en el jefe de la familia y tiene que ir a un banquete de celebración ese día, y el rey pidió verle un momento, así que va con él, y ésta le dice que entonces solo tiene que esperar tranquilamente en el vagón, y le pregunta si de acuerdo, marchándose ella del lugar, dejando a Sylvester realmente solo, mismo que piensa que bueno, y no hay manera de que su amo tenga tiempo solo para él, y este piensa en Urias, porque la maestra siempre está entusiasmada con las cosas relacionadas con esa persona, y este se queda observando, con una mirada un poco fría. Pasando nosotros a otro sitio donde, dicen que el duque y la duquesa Dúnebre, le piden que sean bienvenidos, y pasando dentro, la protagonista piensa que el sentido común de Urias es evidente, y en todas las partes de la mansión es muy bonito, pero Abel dice que él realmente gastó mucho dinero, y pregunta que de dónde ha salido todo eso, pero la protagonista llama a su hermano Abel, porque Urias es un escultor muy famoso, y dijo que lo hizo él mismo, pero Abel se sorprende y dice que ya es suficiente, y le pregunta que qué va a decir, pero en ese momento llaman a todos, y la protagonista se ve muy feliz, pensando que es Urias. El mismo que da las gracias a todos por ir a la celebración de sucesión de su familia, y esto mientras él se ve muy feliz, pensando la protagonista algo sorprendida que de alguna manera la atmósfera es diferente a la habitual, y esta piensa que no cree que ese sea el Urias que ella conoce, mismo que dice que no sabía que tanta gente le felicitaría, así que realmente está muy feliz, y él dice que es una suerte que la reputación de esa familia no haya decaído todavía, porque ha podido ver caras que nunca había visto antes, y los que fueron, se pregunta si aún están vivos, y ante esto las personas empiezan a reír, pero la protagonista se pregunta que por qué la atmósfera es así, pensando que no cree que lleguen a una pelea como esa mientras se ve muy sorprendida, pero Abel sigue algo enojado, mientras la protagonista piensa suponer que está bien, ya que Abel no está enojado, pero este mismo deja ver dos signos de interrogación. Pero Urias muestra sorpresidad en su discurso, porque si abren esa puerta y salen verá las mesas de juego de su casino, y este pide que coman, beban y disfruten a su antojo, porque la primera apuesta del juego es una bolsa de monedas de oro que proporcionará de forma gratuita a los invitados. Viendo nosotros a la protagonista muy sorprendida, quien se pregunta que como que casino, o se pregunta si Urias era el dueño de un casino, mencionando que los casinos son lugares de juegos extremadamente peligrosos para los adultos, y ante esto Abel se ve un poquito más conforme, y la protagonista piensa que ni siquiera mirará hacia allá, pero ésta se da cuenta de que por ahí están su maestra y la hermana Cana, e instantáneamente la protagonista le pide a Abel que sujete eso, lanzando el regalo, y por aquí la protagonista dice hola,
y Cana se sorprende pero también dice hola, mientras que Nieves exclama adiós, y llama a Mel, porque está encantada de verle, y ante esto, la protagonista piensa que su hermana ha ido al banquete y puede ver que se ha recuperado mucho, y menos mal. Pero Cana dice que ella, pero esta se relaja, porque se sintió agradecida, y tenía muchas ganas de saludarle, pero la protagonista dice que no, y está realmente feliz de que su hermana también haya regresado al mundo de los demonios, y Cana dice que sí, todo gracias a ella y, si no fuera por ella todavía estuviera atrapada allí. Pero la protagonista le dice a Cana que ella fue quien tuvo el coraje de ir ahí, y eso es realmente genial, porque si fuera ella no habría salido. Pero Cana le dice a la protagonista que ella debe ser el sol de primavera mismo, y ella también quiere calentarse a su lado, viendo nosotros que la protagonista se ve muy feliz, y le pregunta que qué es lo que ella es, diciendo que aún así se alegra de que se sienta así su hermana, y le dice que no tiene que seguirle, porque ser su hermana es suficiente para ella. Pero en ese momento Nieves interrumpe, porque como ya lo ha dicho muchas veces, siempre os estarán agradecidas. Y ésta se sorprende y exclama adiós, porque el rey ha llegado, y la protagonista también se sorprende, viendo nosotros que empiezan las trompetas a sonar, porque el gran rey ya está entrando, y aquí todos hacen reverencia, pero la pequeña Mel se queda viendo algo, y así es como el duque dice, que la alabanza es una sola, y le pide que alabada sea, tomando la mano de la reina, mientras le besa, y Nieves le dice, que a ella que es más fuerte que todo, más fuerte que cualquier otra persona, le ofrece la lealtad de Lilith, y esto mientras asiente, y Melmia piensa parecer que la familia Astaroth aún no ha llegado, así que ésta se pregunta si será ese el final. Pero en ese momento una persona se acerca, diciendo que más que nada a ella, que no tiene límites. Este es Urías, que dice que dedica una nueva devoción a Belcebú, y ante esto la protagonista se sorprende y exclama, adiós, preguntándose si Urías está alabando al rey, diciendo la reina que en Belcebú se ha creado un nuevo jefe de familia y es realmente algo para celebrar, dando Urías las gracias a su majestad, diciendo a la reina que como una de las pocas familias encabezadas por hombres, siempre debe dar ejemplo, y si tiene alguna dificultad debe preguntar a los demás y aprender de ello, diciendo Urías que continuará aprendiendo con una actitud humilde, y esto mientras se inclina. Pero aquí aparecen unos comentarios, donde uno dice que vaya, y el pequeño se comió a su padre, y otro dice que ni siquiera sabe qué pasó con el dueño anterior, diciendo que entonces, pregunta que por qué nadie habla de ello, y otra persona pregunta, que qué clase de persona siendo un conejo tan joven se atrevería a actuar así, y lanza un chasquido, y la protagonista piensa que qué carajos, porque los puede escuchar a todos. Pero en ese momento Nieves llama a Mel y le dice que hay gente por todas partes, y parece que están celosos de Urías, pero la protagonista pone un pero, porque eso no significa que deban decir cosas así. Pero Nieves le hace saber que si solo dice una palabra se callarán, pero no tiene que hacerlo, preguntando si no se está quedando quieto el propio jefe de la familia Belcebú, y ante esto la protagonista piensa en Urías, y se pregunta si estará bien, pensando que quizás ese día solo esté fingiendo ser fuerte, pero en ese momento, vemos que Nieves, su hija y la protagonista se sorprenden por un gran ruido, apareciendo aquí esta tortuga que ya hemos visto en uno que otro capítulo, y la protagonista se sorprende porque es la tortuga. Pero Nieves le dice a Mel, que cree que debería irse ya, y se volverán a encontrar cuando tengan la oportunidad, y ante esto la protagonista suspira y se ve algo preocupada, y con este pequeño rostro ella se quedó a sí mismo, despidiéndose, pensando preguntarse si ahora se ha quedado sola. Pero en ese momento este chico saluda a Melmia Dúnebre, y la protagonista se sorprende, y se pregunta si es a ella, y este joven dice que sí, y le pregunta si por casualidad vio la demon de clase que le envió, pero la protagonista se sorprende y le pregunta que de qué está hablando, pero este chico le grita que es una demostración de clase, y la protagonista que no entiende nada, porque su padre y sus hermanos quemaron todas las cartas, se pregunta si es una sorpresa, o que qué es eso, porque deberían llegarle uno o dos regalos. Pero la protagonista dice que lo siente y no lo sabe, e irá a su casa y lo buscará, y el chico suspira y muy nervioso dice que lo entiende. Pero en ese momento aquí llegan más, y otro niño pregunta que él, a la archiduquesa, dice que entonces,
Le pregunta que qué pasa con la demonde de clase que le envió, y otro pregunta que qué pasa con el suyo, pero se sorprende porque ni siquiera se presentó, y esto sorprende a la protagonista, y aquí llegan un montón de niños que son golpeados todos en su cabeza, mientras la protagonista se pregunta que qué es, y éste empieza a correr, preguntándose que quién diablos es el de clase, o que si está moda, porque de todos modos tiene que huir mientras tenga tiempo, y aquí los pequeños se preguntan que quienes le golpearon la cabeza, y esto mientras vemos a Callahan enojado, mismo que piensa que él está ahí y se atreven a hablar con Mel. Pero aquí alguien pregunta que quién es ese, porque no es un trozo de carne, y la protagonista se sorprende un poquito, viendo nosotros que ésta llama a la abuela, y le pregunta si también ha ido, diciendo la señora que también recibió una invitación, y ante esto todos se ven sorprendidos, porque la ha llamado abuela, preguntándole a la protagonista a la señora que cómo ha estado, o si está durmiendo bien, preguntándole la antigua reina a la protagonista que qué está haciendo, por qué cree que solo vivirá un poco si le deja dormir a veces. Y la protagonista dice que eso es un alivio, y no es lo suficientemente fuerte para ahuyentar las cosas malas que aparecen en los sueños de su abuela, diciendo la señora que aún así está muy agradecida de poder quedarse dormida, y esta dice que el banquete de ese día también fue posible gracias a ella, porque cuando no podía dormir en absoluto no podía salir, porque tenía miedo de que matara todo lo que viera, y esto asusta muchísimo a la protagonista. Pero en ese momento alguien llama a la abuela, y dice que en realidad tiene algo que quiere preguntarle, y esa podría ser una pregunta delicada. La anciana le pregunta que qué hay de malo en eso, y la protagonista le pide que le prometa que no se enojará, y la anciana dice que hará que valga la pena dejarle dormir, poniéndose la protagonista algo sombría, diciendo que es sobre la guerra, viendo a nosotros el rostro de la abuela, misma que le pide que salgan y hablen. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado, y que de ser así lo dejes saber en los comentarios. Hasta un próximo video.